Las cámaras lo captaron por última vez el 14 de abril de 2017, caminando descalzo y desorientado entre los asistentes al Festival de Coachella. Tenía 29 años. Era un músico reconocido en la escena alternativa y había subido al escenario solo unas horas antes. Lo extraño es que tras bajarse, desapareció sin dejar rastro, abandonando pertenencias, manager y contrato. Nadie supo por qué. 11 días después, su cuerpo fue hallado en el desierto, calcinado, rodeado de una pila de instrumentos también quemados. No había señales de fuego en la zona, ni restos de campamento, ni huellas. Solo él, y las cenizas de lo que parecía una escena ritual. Este caso fue cerrado como un accidente por exposición extrema, pero en 2024, una nueva evidencia reabrió la investigación y despertó las preguntas que nadie quiso hacer. ¿Qué ocurrió realmente con ese músico en el corazón de uno de los festivales más vigilados del mundo? La historia comienza mucho antes del festival. Comienza con un niño de Nueva Jersey llamado Leo Hallberg, hijo único de un maestro de secundaria y una enfermera. Nacido en otoño de 1987, Leo no hablaba hasta los 4 años, y cuando por fin lo hizo, sus primeras palabras fueron fragmentos de letras de canciones que su madre solía cantar mientras cocinaba. A los 5, se encerraba en su cuarto con una guitarra de plástico, imitando las poses de Kurt Cobain que veía en una vieja revista que su padre usaba como separador de libros. El talento de Leo era de esos que no se forjan, se descubren. A los 9, dominaba las escalas de blues. A los 11, componía piezas que su profesor del conservatorio describió como demasiado tristes para un niño tan pequeño. Ese dolor sin origen se convirtió en su sello, un aura introspectiva que contrastaba con sus conciertos explosivos. Saltó a la fama a los 24 con su segundo álbum, Amber Arteries, una mezcla de folk, post-rock y electrónica minimalista que no se parecía a nada en ese momento. Críticos de Pitchfork y Rolling Stone se deshicieron en elogios y el público, especialmente el más joven, lo elevó a la categoría de culto. Leo no era solo un músico, era un estado de ánimo, un símbolo de una generación perdida entre lo analógico y lo digital, lo emocional y lo cínico. Pero la fama no le sentó bien. En entrevistas, Leo hablaba poco. Cuando lo hacía, era para soltar frases abstractas como «La música es un eco que no nos pertenece», o «Cuando la gente aplaude, me siento más solo que nunca». Sus fans lo atribuían a su genialidad, sus managers a su ansiedad, y su círculo más íntimo, que era pequeño y hermético, a un agotamiento emocional que venía de años atrás. En 2016, tras cancelar una gira europea sin dar explicación, Leo desapareció por 6 semanas. Volvió con barba larga, ojeras y una grabación casera que se filtró por error. El archivo, titulado Lo que escuchan los insectos, no tenía melodía ni letra reconocible. Era una combinación de ruidos metálicos, ecos distorsionados y fragmentos de su voz hablando en un idioma que nadie identificó. Nunca se supo si fue una pieza experimental o un grito de ayuda. Aún así, cuando en marzo de 2017 se anunció que Leo Hallberg formaría parte del cartel principal de Coachella, sus seguidores estallaron. Era su regreso oficial. El set estaba programado para la noche del 14 de abril y prometía ser uno de los más comentados del festival. Durante las semanas previas, Leo se mantuvo en silencio, sin publicar nada en redes. Quienes lo vieron llegar a California afirmaron que estaba extremadamente delgado, que caminaba con dificultad y que pasaba horas sentado solo en el pasto detrás del escenario, con auriculares que no estaban conectados a ningún dispositivo. Su equipo de producción, compuesto por 2 técnicos de audio, su manager y un asistente personal, pidió varias veces asistencia médica, pero Leo rechazó cualquier tipo de tratamiento. Según su manager, decía que la música lo sanaría. El 13 de abril, un día antes de su presentación, Leo convocó a su banda en una sala de ensayo montada en una casa alquilada cerca del desierto de Indio. Tocaron por 3 horas, no hablaron, nadie tomó notas. Y al final, Leo pidió algo que desconcertó a todos. Solicitó que cada uno llevara un instrumento que ya no usara al día siguiente. Algo que ya no te sirva, algo que ya no tenga sonido para vos, dijo. Su baterista pensó que era una metáfora.
Su bajista creyó que era una excentricidad más. Esa misma noche, el asistente personal de Leo, un joven chileno llamado Matías, notó algo extraño. El músico tenía en su maleta un pequeño cuaderno negro con dibujos de formas geométricas, símbolos similares a alfabetos antiguos y frases sueltas escritas en espiral, como si cada página fuera una espiral hacia el centro. Una de esas frases decía: «Debo ir solo hacia el eco, antes de que ellos me alcancen». Matías tomó una foto del cuaderno. Esa imagen, años después, se convertiría en una pieza clave del caso. Llegó el día del show. Leo subió al escenario minutos antes de medianoche. El lugar estaba lleno. Tocó 6 canciones, cada una más intensa, más desgarradora que la anterior. La sexta, titulada Diagrama Final, era inédita. Nunca antes la había tocado. La letra hablaba de un fuego que no quema, de puertas sin marco y de sonidos que se esconden en los huesos. Cuando terminó, se quedó inmóvil. Silencio absoluto. Miles de personas mirándolo, esperando que hablara, pero Leo soltó el micrófono, bajó del escenario, caminó hacia los camerinos y nunca volvió. Los primeros minutos fueron confusión. El público pensó que era parte del acto. Su equipo lo buscó por todos lados, pero Leo no estaba. Ni en los camerinos, ni en la carpa de descanso, ni en el vehículo asignado. La seguridad del festival revisó los accesos. Ninguna cámara lo mostró saliendo del predio. Solo una imagen lo captó, la última, a las 00:41. Leo caminando descalzo entre la gente, con la mirada perdida y una extraña sonrisa en el rostro. Luego, nada. Durante los primeros días, las autoridades y la organización del festival minimizaron el caso. Probablemente se tomó unos días, ya lo ha hecho antes, decía su manager. Pero los días pasaron. 1, 3, 5. Su teléfono no emitía señal. Su tarjeta de crédito no se usó. Su maleta seguía en la habitación del hotel. Y lo más perturbador, todos los instrumentos viejos que su banda había llevado habían desaparecido. El 25 de abril, 11 días después, un excursionista encontró un objeto brillante en el desierto, a unos 16 kilómetros del perímetro del festival. Era una púa de guitarra medio derretida, con las iniciales LH grabadas a mano. Cerca, el olor a quemado era intenso. Al acercarse, descubrió una escena escalofriante. Un círculo negro sobre la arena, como si algo hubiera ardido ahí con violencia. En el centro, el cuerpo calcinado de Leo Hallberg, y alrededor, los restos de varios instrumentos musicales. Una batería sin piel, un contrabajo partido en dos, una trompeta derretida. Todos claramente quemados, pero la arena alrededor estaba intacta. No había señales de un incendio que se hubiera propagado. Los bomberos dijeron que era imposible que el fuego se hubiera originado allí sin dejar marcas alrededor. Los forenses afirmaron que el cuerpo estaba calcinado, pero no mostraba signos de lucha ni de autodefensa. Las cuerdas vocales estaban intactas. Murió en silencio. La policía cerró el caso como exposición prolongada al calor extremo con ignición accidental de objetos combustibles. Una explicación que nadie, ni sus fans, ni su familia, creyó. El expediente fue archivado y el silencio regresó. Pero en 2024, algo volvió a encender la llama del misterio. Una nueva evidencia apareció, trayendo consigo preguntas que nadie quería enfrentar. ¿Fue un accidente? ¿O algo más? Antes de continuar con lo que ocurrió después, quiero preguntarte algo a ti. ¿Crees que Leo fue víctima de una conspiración? ¿O crees que él sabía exactamente lo que estaba haciendo esa noche? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y dejar tu like si quieres más historias como esta. Lo que viene a continuación cambia por completo la narrativa del caso. La noche del 14 de abril de 2017, la temperatura en Indio, California, era extrañamente baja para esa época del año. El viento traía consigo una mezcla de polvo, perfume y electricidad emocional. En el escenario principal, justo a medianoche, Leo Hallberg apareció como una figura espectral, delgado, con el rostro cubierto parcialmente por su cabello largo y vistiendo una túnica blanca sin marcas visibles. El público, una masa de más de 40,000 personas, rugió. Leo no dijo una palabra.
Se sentó frente a un teclado viejo, de madera, al que él mismo había llamado el pulmón roto, y empezó su set. La primera canción fue Parábola para nadie, una pieza lenta, de atmósfera espesa, con una letra que hablaba de un eco que se repite hasta consumir el alma. Luego siguió Piedras en el cielo, donde usó un teremín modificado para crear un efecto envolvente que hizo llorar a varios asistentes, según testimonios posteriores. Fue en la tercera canción, Mareas de un sonido que no existe, cuando algo comenzó a sentirse distinto. Varios técnicos de sonido notaron que las frecuencias emitidas por los instrumentos de Leo no correspondían con los registros del sistema, como si estuvieran afinados en una escala que nadie reconocía. Algunos espectadores dijeron sentir náuseas, otros afirmaron haber visto sombras moverse alrededor del escenario. En ese momento, los músicos de su banda, todos experimentados, se miraron entre sí confundidos. La atmósfera era pesada, no solo emocionalmente, sino literalmente. Algunos sintieron una presión en el pecho, como si el aire hubiera cambiado. La cuarta canción fue la última conocida. Luego, Leo interpretó una pieza inédita, sin título, compuesta solo de una secuencia de notas graves, distorsiones repetidas y una palabra que murmuraba al final de cada ciclo: vuelvan, no vuelve a mí, solo vuelvan, como si estuviera hablando a algo o alguien invisible. El final del show fue abrupto. No hubo despedida ni saludo. Solo dejó caer el micrófono con un golpe seco y bajó del escenario sin mirar a nadie. Las cámaras del festival lo siguieron hasta el punto donde se encontraba la carpa de artistas. Allí lo perdieron. Según el registro visual, Leo nunca salió de ese perímetro. Aquí comienza lo inexplicable. Los guardias asignados a su zona afirmaron no haberlo visto entrar. Otros dijeron que sí, pero que caminaba como si no tocara el suelo. Un técnico de luces aseguró que lo vio hablando solo, mirando hacia un punto fijo en el cielo, pero nadie pudo confirmar a ciencia cierta hacia dónde se dirigió. En el interior de su camerino todo estaba intacto. Su botella de agua sin abrir, su chaqueta sobre el sofá, una libreta con letras escritas en tinta roja que contenía únicamente frases sin sentido aparente. Si se cierran las puertas del sonido, vendrán. No más pulsos rectos, todo debe curvarse. Y en una esquina, cuando queme el ritmo, sígueme. El equipo de producción asumió inicialmente que Leo se había ido por su cuenta, tal como había hecho en ocasiones anteriores. Sin embargo, lo que inquietó a todos fue que su celular, su billetera, su pasaporte y su ropa seguían en la habitación del hotel. Ninguna salida fue registrada por cámaras, ni en los estacionamientos, ni en los accesos de seguridad. A las 2:13 de la madrugada, su manager intentó llamarlo por última vez. La llamada no entró, pero segundos después recibió un mensaje de voz sin número visible. El archivo duraba 17 segundos. Se escuchaba un zumbido profundo, similar a un cuenco tibetano, seguido de una respiración entrecortada, y luego una voz que susurraba: «Ya casi comienza la melodía del fin». Ese audio fue enviado a peritaje digital. La conclusión de los expertos fue desconcertante. No se trataba de un mensaje grabado desde un teléfono convencional. La frecuencia de audio no correspondía a ningún formato digital estándar. Alguien o algo había manipulado el mensaje de forma que desafiaba la lógica de transmisión habitual. A las 3 de la mañana comenzó la búsqueda interna. Seguridad privada, organización del festival y su equipo recorrieron el predio. Se utilizaron drones térmicos. Nada, ni una señal. Solo una cámara ubicada en la entrada este mostró una figura, posiblemente Leo, cruzando un punto ciego del sistema de vigilancia. Lo extraño es que la imagen mostraba una distorsión. Los píxeles alrededor de la figura vibraban, como si algo interfiriera con la señal. Al día siguiente, el festival continuó. El caso fue silenciado para evitar pánico o distracción mediática. Oficialmente, Leo se había retirado del evento por razones personales, pero en la sombra, su equipo ya sabía que algo muy mal había ocurrido. El 15 de abril, un joven fan llamado Ricky Soames publicó en Twitter un video grabado con su celular. «Acabo de ver a Leo Hallberg caminando por las carpas de comida, descalzo y tarareando algo muy raro».
Nadie lo reconocía. Cuando lo llamé, me miró fijo, pero sus ojos, no sé cómo decirlo, no parecían los suyos. El video fue borrado a las pocas horas. Ricky eliminó su cuenta. Cuando periodistas intentaron contactarlo días después, no hubo respuesta. Su número estaba desconectado. Mientras tanto, en redes sociales comenzó a circular un audio, supuestamente extraído por un técnico que trabajaba en el festival. El archivo contenía una versión invertida del set de Leo, grabado en una consola auxiliar. Al escucharlo, se podían distinguir voces que no estaban presentes en la actuación original, voces susurrando en distintos idiomas, algunos reconocibles, latín, hebreo, y otros indescifrables. Ese audio fue retirado de Internet en menos de 48 horas, por infracción de derechos de autor, pero muchos afirmaron haberlo escuchado y describieron sensaciones físicas intensas, temblores, llanto espontáneo, desorientación. Uno incluso denunció haber tenido una parálisis del sueño, donde veía a Leo parado al pie de su cama, con el rostro cubierto por una capa de humo. Los últimos rastros físicos del músico se encontraron en un sendero arenoso, a unos 5 kilómetros del predio. Huellas descalzas. Luego, nada, como si se hubiera desvanecido en el aire. El 17 de abril, 3 días después de su desaparición, su madre viajó desde Nueva Jersey hasta California. La última vez que había hablado con su hijo fue una semana antes del show. Leo le dijo: «Estoy por tocar algo que no es para la gente, mamá, es para lo que está detrás de la gente». Ella pensó que se refería a sus emociones. Ahora no está tan segura. La policía, presionada por medios y fans, inició una investigación formal. Recopilaron grabaciones, tomaron declaraciones. Un perro rastreador marcó un punto al norte del festival donde no había nada visible, solo una roca gigante con símbolos tallados, uno de ellos idéntico a los que Leo había dibujado en su libreta negra. El símbolo fue analizado por un antropólogo de la Universidad de Riverside, quien confirmó que no pertenecía a ninguna cultura indígena conocida, pero tenía similitudes con iconografía encontrada en manuscritos ocultistas del siglo XVI, particularmente en textos alquímicos vinculados al sonido eterno. A partir de ahí, el caso comenzó a adquirir un aura casi mitológica. Mientras los días pasaban y los medios perdían interés, la angustia de los fans crecía. ¿Dónde estaba Leo? ¿Por qué nadie lo había visto salir? ¿Por qué nadie lo buscaba más allá del perímetro del festival? El 25 de abril, como ya sabemos, todo cambió. Su cuerpo apareció y con él, el silencio se volvió más perturbador que nunca. Pero aún falta revelar qué ocurrió tras ese descubrimiento. ¿Por qué los instrumentos estaban dispuestos de esa manera? ¿Y qué significaba el dibujo tallado bajo su cadáver, visible solo desde el aire? Antes de continuar, quiero preguntarte a ti. ¿Crees que Leo se internó en el desierto como parte de un ritual premeditado o fue guiado por una fuerza que ni él comprendía? Déjanos tu teoría en los comentarios. Da like si esta historia te mantiene intrigado. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que vamos a descubrir en la próxima parte es aún más desconcertante. El hallazgo del cuerpo de Leo Hallberg, el 25 de abril de 2017, debía ser el inicio de las respuestas, pero no fue así. Fue el comienzo de más preguntas, más silencio y más frustración para todos los que intentaron entender qué sucedió realmente en esos 11 días de desaparición. Eran las 07:52 de la mañana cuando un senderista llamado Terrence Mueller, un profesor retirado de biología, alertó al 911 tras divisar una escena grotesca mientras caminaba en una zona desértica al norte de Indio. Terrence aseguró que había sido atraído por un fuerte olor a quemado, que le pareció fuera de lugar, pues la temperatura era fresca y no había indicios de un incendio reciente. Era como si el calor viniera de abajo, de la tierra misma, declaró más tarde. La policía llegó al lugar una hora después. Lo primero que encontraron fue un círculo perfectamente negro sobre la arena, con un diámetro de poco más de 4 metros. Dentro del círculo, los restos de al menos 7 instrumentos musicales, todos antiguos y visiblemente quemados. Una guitarra sin cuerdas, un teclado de madera partido a la mitad, una armónica derretida, un violín reducido a carbón y un bajo eléctrico convertido
en una figura retorcida. En el centro exacto estaba el cuerpo. Aunque calcinado en más de un 85%, la ropa aún conservaba pequeños fragmentos de su textura original. La túnica blanca que Leo había usado durante su presentación. Su cuerpo estaba en posición fetal, los brazos cubriendo el rostro, las piernas recogidas. No había sangre, no había signos de violencia externa, tampoco huellas en la arena, ni residuos de acelerantes. Y sin embargo, todo estaba quemado. La escena fue acordonada. La policía del condado de Riverside activó su protocolo de muerte en condiciones inusuales y convocó a un equipo forense especializado. La noticia llegó a los medios locales esa misma tarde, pero la identidad del cuerpo no se confirmó públicamente hasta el 27 de abril, tras los resultados de una prueba dental comparativa. Era él. Leo Hallberg había sido encontrado. La autopsia arrojó un informe desconcertante. El cuerpo presentaba una exposición térmica extrema, pero no en patrones normales. La combustión parecía haber comenzado desde el pecho hacia afuera. Una frase del forense, incluida en el expediente, quedó grabada en la memoria de los pocos que tuvieron acceso. Parece como si algo hubiera estallado dentro de él, sin romperlo por fuera. Las vías respiratorias no mostraban signos de humo. Es decir, Leo ya estaba muerto cuando comenzó el fuego, pero no había evidencia de envenenamiento, ni trauma craneal, ni deshidratación grave. ¿Cómo murió exactamente? Nadie lo supo. En paralelo, la investigación se vio obstaculizada desde el primer día. Los instrumentos quemados, que podrían haber ofrecido pistas clave, fueron incautados y enviados a una unidad de análisis de materiales en San Diego. Sin embargo, el informe regresó incompleto. Los restos estaban tan carbonizados que no se pudo determinar con certeza de qué marcas o épocas eran. Lo único identificable era un número de serie parcial grabado en la madera del teclado, MK07D. Ese símbolo, la delta griega, no correspondía a ningún fabricante conocido, pero sí aparecía en uno de los dibujos del cuaderno negro que Leo había dejado en su habitación. El mismo símbolo, dibujado sobre un diagrama en espiral con la leyenda «Punto de retorno del sonido». Cuando esta coincidencia fue presentada a la policía, el dato fue anotado y archivado. La investigación oficial se enfocó en cerrar el caso como muerte accidental provocada por exposición al calor combinada con alteración psicológica. Pero su madre, Eleanor Hallberg, no aceptó esa conclusión. Desde su regreso a Nueva Jersey, Eleanor inició una campaña personal para presionar a las autoridades. Contrató un investigador privado, el exdetective Marcus León, conocido por haber resuelto casos de desapariciones inusuales en los años 90. Marcus viajó al desierto en mayo de 2017 y encontró algo que cambiaría su perspectiva. Un trozo de tela blanca, parcialmente enterrado en la arena, con un símbolo cosido a mano. Una serie de líneas concéntricas formando una espiral incompleta, idéntica al patrón que Leo solía dibujar en sus libretas. Marcus levantó el hallazgo y lo entregó a la policía. Nunca recibió respuesta. Semanas después, fue informado de manera extraoficial que su acreditación para colaborar en la investigación había sido revocada. Interferencia no autorizada con escena cerrada, le dijeron. Mientras tanto, el público comenzaba a perder interés. Las redes sociales se llenaban de teorías, videos recopilatorios, hilos de Twitter analizando los símbolos, el set musical y el audio distorsionado que algunos todavía guardaban. Pero la falta de avances concretos agotó a muchos. Para julio de 2017, la historia de Leo Hallberg había pasado de ser un misterio viral a un recuerdo trágico más de la historia de la música. Su sello discográfico lanzó un comunicado ambiguo, afirmando que Leo estaba en un estado emocional alterado los días previos a su muerte y que su fallecimiento había sido una enorme pérdida para el arte contemporáneo. Acompañaron el mensaje con un EP póstumo, Fragmentos del Silencio, que incluía las grabaciones de sus ensayos días antes del festival, canciones sin estructura clara, llenas de sonidos en reversa y una pista titulada Cuando no estemos, canten. Ese EP se convirtió en objeto de culto. Algunos lo escuchaban convencidos de que escondía un mensaje. Otros afirmaban que cada pista
representaba una etapa del proceso de desaparición, pero nada fue confirmado. En 2018, el caso fue oficialmente cerrado. El archivo judicial lo resumía en una línea: el sujeto fue hallado sin vida, con signos de incineración post-mortem, sin evidencia concluyente de intervención de terceros. Fin del caso. La familia de Leo protestó. Eleanor escribió cartas abiertas, participó en entrevistas, organizó vigilias. Pero la industria musical, por entonces obsesionada con nuevos ídolos, lo dejó atrás. El nombre de Leo se volvió incómodo, una sombra demasiado perturbadora para ser homenajeada abiertamente. Pasaron los años, y lentamente, incluso sus fans más devotos comenzaron a aceptar el silencio como única respuesta. Pero no todos. En foros especializados, algunos usuarios compartieron datos extraños: capturas de pantalla de perfiles falsos con la cara de Leo, audios en frecuencias bajas que solo podían ser escuchados con ciertos equipos, y fragmentos de grabaciones filtradas de Coachella que nunca salieron al aire. Una de ellas, en particular, mostraba una imagen muy difusa de Leo en lo alto de una colina, bajo la luna, rodeado de figuras borrosas. Pero al intentar analizar el archivo, este se corrompía automáticamente. Años después, se sabría que esa grabación no fue capturada por una cámara convencional, sino por un dron de vigilancia del festival, y que su contenido fue eliminado deliberadamente del servidor principal. ¿Por qué? Ese dato, como otros, quedó suspendido en una nube de dudas, hasta que en 2024 una nueva evidencia apareció: un objeto, una imagen, y lo más inquietante, un sonido. Pero eso lo veremos en la próxima parte. Ahora dime tú, ¿crees que la investigación fue saboteada deliberadamente? ¿O que hubo fuerzas que escapan a la comprensión humana interviniendo desde el principio? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si esta historia te provoca escalofríos. Suscríbete, activa la campanita y comparte este caso con quienes creen que el arte y el misterio están profundamente entrelazados. Pasaron 7 años, 7 inviernos sin respuestas. La figura de Leo Hallberg permanecía en la memoria de unos pocos, como un eco persistente en foros de música experimental, en hilos conspirativos, en playlists oscuras donde su nombre aparecía como referencia sagrada. Pero para el resto del mundo, había desaparecido, literalmente, hasta que en marzo de 2024, una tormenta de arena descubrió algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. Fue durante la restauración de un tramo secundario de carretera al norte de Indio, cerca del mismo perímetro, donde se había hallado el cuerpo de Leo. Un grupo de operarios de mantenimiento encontró una estructura semienterrada, metálica, similar a una caja fuerte de dimensiones medianas, oxidada por los años pero intacta. No había marcas visibles, solo un símbolo tallado con precisión, el mismo diagrama espiralado de la libreta negra. La caja fue entregada a las autoridades del condado, quienes, sin encontrar mecanismos de apertura evidentes, decidieron cortarla con herramientas especializadas. Lo que encontraron dentro dejó helado al jefe del equipo. La caja contenía una grabadora analógica, un micrófono rodeado de tela quemada y un carrete de cinta de 1/4 de pulgada de uso profesional, con una etiqueta escrita a mano: no reproducir sin protección. El FBI tomó control inmediato del hallazgo, pero como suele ocurrir con materiales delicados, parte de la información se filtró. Una copia digital de la cinta apareció en la dark web solo 3 días después. El archivo fue descargado por un grupo de entusiastas del audio oculto, quienes lo analizaron y lo publicaron bajo el nombre La Sesión del Eco. La grabación comenzaba con estática, luego un zumbido rítmico parecido a una máquina industrial encendiéndose, y después la voz de Leo Hallberg, clara, pausada, diferente a cualquier otra que se haya escuchado antes de él. Decía: si estás escuchando esto, ya estoy del otro lado. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero sé que dejé esta cinta para volver. La melodía aún me llama, me está consumiendo, pero tengo que dejar registro antes de olvidarlo todo. La grabación duraba 46 minutos. En ella, Leo relata sensaciones abstractas, sonidos que no tienen origen, estructuras geométricas flotantes, palabras que no vienen del idioma, sino del ritmo. A lo largo del audio,
Se escuchan también interferencias que no parecen tecnológicas, sino vocales, coros lejanos, suspiros, repeticiones de su nombre en distintas entonaciones. Pero hay un fragmento, en el minuto 33:14, que heló la sangre de todos los que lo escucharon. Leo dice: en la cima de la colina estaba la figura. No tenía rostro, pero sí eco. Cada vez que hablaba, yo lo oía dentro de mis costillas. Me pidió fuego, me pidió sonido muerto, me pidió los instrumentos vacíos, me pidió que ardiera, pero de adentro hacia afuera. Tras esa frase, un grito corta la grabación. No es un grito humano, es algo más profundo, algo que parece surgir de la tierra misma. Los técnicos que analizaron la cinta concluyeron que algunas frecuencias grabadas excedían el rango auditivo humano estándar, pero podían ser medidas físicamente. Ondas subsonoras, vibraciones que solo pueden sentirse, no escucharse. Y según su análisis, ese tipo de señal solo podía generarse en ambientes de presión sonora controlada o en cavernas naturales con características acústicas específicas. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Un grupo de geólogos de la Universidad de Stanford, interesados en fenómenos acústicos inusuales, comparó las frecuencias del audio con registros de cuevas subterráneas del suroeste de Estados Unidos. Encontraron una coincidencia parcial con una formación rocosa ubicada justo debajo del desierto de Colorado, una caverna sellada, sin accesos visibles, conocida por emitir resonancias naturales cada cierto tiempo. En el pasado, los pueblos originarios de la región la llamaban la Garganta de los Sin Voz. El FBI no confirmó ni negó esta conexión, pero 2 semanas después del hallazgo de la cinta, agentes del gobierno bloquearon el acceso a la zona, con la excusa de una operación de recuperación geológica. Varios investigadores independientes que intentaron acercarse fueron detenidos o advertidos con cargos federales, pero lo que vino después no pudo ocultarse. El 12 de abril de 2024, a 2 días del aniversario número 7 de la desaparición de Leo, un sonido fue captado por múltiples estaciones sísmicas del estado de California. No fue un temblor, fue una vibración constante, con picos de intensidad perfectamente espaciados, como un metrónomo gigante, una pulsación que duró exactamente 46 minutos, el mismo tiempo que duraba la cinta. El fenómeno fue reportado como una anomalía vibracional de origen no tectónico. Y justo al día siguiente, alguien dejó un paquete en la puerta del Museo de Arte Sonoro de San Francisco. No tenía remitente. Dentro había una guitarra antigua, quemada, con una inscripción grabada a fuego en el mástil. Yo regresé, pero la melodía no me soltó. Esa guitarra, según expertos en lutería, pertenecía a Leo Hallberg. Era una de las que habían desaparecido la noche del festival. Pero lo más perturbador no era eso. Era lo que sonaba cuando se la tocaba. Cada cuerda producía una nota ligeramente desafinada, como si estuviera afinada en una escala inexistente. Y al tocar ciertos acordes, el sonido se duplicaba sin fuente visible, como si alguien más lo replicara desde otra habitación, desde otro lado. Un nuevo equipo forense analizó los residuos en la madera. Descubrieron partículas de una sustancia compuesta por silicato, carbono y un mineral no identificado. El informe fue retirado antes de su publicación, pero uno de los científicos filtró una frase clave: la madera ha estado expuesta a una fuente de calor sostenido, no natural, en condiciones de vacío parcial. En otras palabras, la guitarra había ardido sin aire. ¿Cómo es eso posible? La reapertura del caso fue inevitable. La presión pública creció. Las redes sociales resucitaron el nombre de Leo Hallberg. Documentales independientes comenzaron a circular. Se organizó una vigilia masiva en el mismo lugar donde su cuerpo fue hallado. Miles de personas acudieron, llevando instrumentos viejos como ofrenda. El círculo negro donde apareció Leo fue limpiado, pero muchos aseguran que aún se percibe la marca, una leve diferencia en el color de la arena, como si algo invisible lo mantuviera grabado ahí. Durante la ceremonia, alguien proyectó en una pantalla gigante la última frase audible de la cinta: si la melodía se detiene, volveré, pero si sigue, no lo hagan, no lo repitan, no lo graben otra vez. Pero alguien ya lo había hecho, porque ese mismo día,
apareció un nuevo audio en una plataforma rusa de intercambio de archivos. El archivo se llamaba Delta Resonance. Los primeros que lo descargaron lo describieron como una canción sin fin, una secuencia que nunca terminaba, ni siquiera después de horas. Cada vez que se pausaba y se volvía a reproducir, sonaba distinta, como si la pista estuviera viva, mutando en tiempo real. Y en medio de esos sonidos surgían fragmentos de la voz de Leo, o de alguien que lo imitaba a la perfección. Frases inconexas, sílabas prolongadas y una melodía que parecía volver una y otra vez al mismo acorde sin llegar nunca a resolver. El misterio se intensificó. Leo Hallberg descubrió un lenguaje musical que no pertenece a este mundo. ¿Fue víctima de una fuerza acústica inhumana? ¿O simplemente perdió la razón en el desierto y arrastró consigo a todos los que intentaron comprenderlo? Antes de seguir, te invito a dejar tu opinión. ¿Crees que lo que escuchó Leo fue real? ¿O fue todo parte de un delirio autodestructivo amplificado por su genialidad? Dale like si esta historia te hace cuestionar lo que sabemos sobre el sonido. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la última parte de esta historia, porque lo que revelaremos ahora podría cambiarlo todo. A 7 años de su muerte, y con todos los elementos extraños encontrados desde entonces, lo de Leo Hallberg ya no puede considerarse un simple caso de desaparición y fallecimiento accidental. Es algo más grande, más perturbador y más difícil de clasificar. Las teorías no han dejado de multiplicarse desde la reapertura del caso. Algunas son racionales, otras francamente escalofriantes, pero todas coinciden en un punto clave. Lo que ocurrió con Leo esa noche en Coachella y en los 11 días posteriores no puede explicarse por medios convencionales. La teoría más extendida es la del colapso psicótico inducido por trauma artístico. Según esta línea, Leo, empujado al límite por la presión de volver a escena tras su prolongado silencio, habría sufrido una ruptura mental profunda. La música que presentó, los símbolos, las frases crípticas, serían manifestaciones de una mente sobrecargada por su propia sensibilidad. Los objetos quemados y la posición de su cuerpo no serían más que consecuencia de un delirio ritualístico que culminó en su propia autoinmolación. Pero esta teoría falla en explicar cómo su cuerpo apareció sin huellas, en medio de un círculo de arena quemada sin rastro de fuego, ni cómo grabó una cinta con detalles imposibles de conocer después de su muerte. La segunda teoría apunta a un ritual de invocación sonora. Aquí la cinta, los símbolos y los patrones acústicos formarían parte de un sistema de comunicación con lo que algunos llaman conciencias no humanas. No necesariamente extraterrestres, sino entidades que existen en planos vibratorios distintos. En este marco, Leo habría sido un canal, un transmisor. Al tocar determinadas combinaciones sonoras, escalas no humanas, frecuencias por debajo de lo audible, habría activado una conexión que no comprendía del todo. ¿Y el precio? Su cuerpo, su música, su voz, todo absorbido por esa fuerza. La pregunta es, ¿lo hizo voluntariamente? Una tercera línea propone algo aún más oscuro. Leo no murió, al menos no como lo entendemos. Esta teoría sostiene que lo que se halló en el desierto era un residuo, un cascarón, que Leo fue extraído de su cuerpo o que logró lo que muchos ocultistas han buscado durante siglos, la transmutación mediante el sonido. Algunos incluso afirman haberlo visto, no en persona, sino en sueños, en parálisis nocturnas, en frecuencias entrecortadas al sintonizar ciertas radios en el desierto, como si algo de él siguiera intentando regresar, fragmentado en vibraciones. Pero quizá la teoría más inquietante no es la más fantástica, es la más íntima, la idea de que Leo sabía lo que estaba haciendo desde el principio, que cada paso, cada palabra, cada símbolo fue parte de un mapa interno que lo guiaba a un lugar del que nunca quiso volver. Tal vez su silencio no fue miedo, sino preparación. Tal vez toda su obra fue un largo adiós disfrazado de arte, y ese concierto en Coachella no fue un regreso, sino un sacrificio sonoro. En una de sus últimas entrevistas en 2015, cuando le preguntaron qué buscaba con su música, Leo respondió: desaparecer, pero dejando una vibración, algo que nunca se apague. Hoy,
esa vibración sigue flotando, en sus discos, en las grabaciones filtradas, en los instrumentos encontrados, en la cinta escondida bajo tierra y, sobre todo, en el misterio que dejó atrás. Un misterio que nos enfrenta a algo más profundo, la posibilidad de que la música no solo sea arte, sino una puerta, porque ¿qué es la música sino la única forma de lenguaje que sentimos antes de entender? Y si ciertas combinaciones, ciertos sonidos pudieran hacer más que emocionar, y si pudieran abrir algo, y si Leo lo supo y decidió cruzar. El caso de Leo Hallberg hoy no tiene cierre, no lo tendrá jamás, porque se mueve en un terreno donde las respuestas no están hechas de lógica, sino de resonancia, un lugar donde la pregunta no es ¿qué pasó?, sino ¿qué nos está diciendo todavía ese eco? ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la música puede ser un lenguaje para comunicarse con otras realidades? ¿O fue todo producto de la locura de un genio agotado? Déjalo en los comentarios. Tu opinión podría iluminar un rincón más de este misterio. Dale like si esta historia te hizo sentir algo. Suscríbete si quieres más relatos como este y activa la campanita, porque en este canal cada caso nos lleva más cerca de lo desconocido y lo que viene solo puede escucharse si estás muy atento.